Buenas tardes, pues bienvenidos todos y todas a esta actividad ideada por la doctora Marisol García Romero, jubilada de la Universidad de los Andes. Pues nosotros, yo estoy representando a la Fundación Cultural Bordes, una institución independiente sin fines de lucro que se dedica a la promoción de actividades de desarrollo, investigación, formación y difusión de las artes y humanidades aquí en San Cristóbal, Venezuela. Tenemos un centro cultural, organizamos dos festivales de cine, un seminario multidisciplinario en torno a las artes y humanidades y pues numerosas pequeñas actividades, cada vez más algunas de ellas de este modo online. Y pues nos sentimos muy orgullosos de esta iniciativa de Marisol que partió de un ensayo de ella, ganador del premio Estefanía Mosca, sobre el género en la literatura venezolana a partir de los textos de Antonia Palacios. Y pues consideramos que fue una maravillosa introducción a recordar toda una cantidad de autoras y que ha sido una experiencia muy rica. Entonces, bueno, eh, adelante con la sesión de hoy, que es especial, ¿no? Porque es grupal. Bienvenidos. Buenas tardes, para quienes no me conocen, hay unas caras nuevas. Soy la profesora Marisol García de la Universidad de los Andes y dentro de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe hemos creado un seminario abierto de escritoras venezolanas. Desde el año pasado estamos desarrollando una actividad mensual, se hace la última semana de cada mes y las actividades las anteriores pueden verse en un canal que tiene la Fundación Cultural Bordes en YouTube. Pueden seguirnos a través de una cuenta que tenemos en Twitter y quienes deseen recibir la información mensual de las actividades pueden enviarme su número de teléfono para incluirlos en el grupo de WhatsApp a través del cual cada mes enviamos la información sobre la actividad que tenemos programada. La que corresponde para el mes de abril es un coloquio sobre cuentistas venezolanas del siglo XXI. La verdad es que yo no tenía programada esta actividad, pero tuve un curso con Ruby y me entusiasmó lo que aprendí en ese curso y conocí su larga trayectoria en cuanto a creador y conocedor de los cuentistas venezolanos, y entonces le pedí que preparara esta actividad en el marco de la celebración del Día del Libro, que como todos saben fue ayer. Vamos entonces a continuar. Esta actividad está auspiciada por la Casa Ramos Sucre. Adelante, Fania, con la siguiente. Ujú. Esta actividad va a estar disponible en el canal que ya les comenté y ahí tienen los datos de la cuenta de Twitter a través de la cual nos pueden seguir y les mencioné que me podían dar sus datos para incluirlos en el grupo de WhatsApp. El profesor Camilo Mora es el coordinador de la maestría en literatura latinoamericana del Caribe, gracias a la cual se hace este seminario. El ponente invitado para el coloquio es Ruby Guerra, es promotor cultural en las áreas de cine y literatura, ha ejercido el periodismo, ha publicado los libros de cuentos El Avatar, 1986, El Mar Invisible, 1990, Partir, 1998, El Fondo de Mares Silenciosos, 2002, Un Sueño Comentado, 2004, La Forma del Amor y otros cuentos, 2010, y las novelas El Discreto Enemigo, editada en el 2001 y luego en 2016, La Tarea del Testigo, editada en 2007 y luego en 2012, y Cálidas Ruinas en 2023. Reside en Cumaná y está al frente de la Casa Ramos Sucre. Ya él nos comentará un poco su actividad ahí también. Adelante, Fania. Esas son las portadas de sus libros. Podríamos poner la siguiente. Ese libro es muy importante, es una antología del cuento venezolano del siglo XXI de Ruby, y ahí van a encontrar, si mal no recuerdo, 5 o 6 escritoras venezolanas. Adelante.
Vamos a comenzar con la primera. No he seguido un orden alfabético, he seguido el orden de una selección que Ruby me mandó, en la que aparecen las 10 cuentistas que él nos va a comentar hoy. La idea de estas actividades, les recuerdo que es promover la lectura de las obras y también conocer la crítica que se ha hecho a esas obras. Entonces, en este caso vamos a comenzar con la primera escritora. Además, ella nos está acompañando en la reunión. Se trata de Krina Ber. Es una escritora polaca venezolana, es arquitecto, graduada en Suiza. Comenzó a escribir en español en el 2000 en el taller de narrativa de la Universidad Católica Andrés Bello. También tomó talleres en el Instituto de Creatividad y Comunicación y en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos con Eloy Yagüe en 2003. Obtiene una maestría en literatura comparada en la UCB en 2007, es ganadora de una mención especial en el concurso de cuentos del Diario Nacional, finalista del concurso nacional de cuentos de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, premio Monte Ávila Editores para obras, autores inéditos, mención narrativa por su libro Cuentos con agujeros y ganadora de la Bienal Literaria Daniel Mendoza del Ateneo de Calabozo, mención narrativa. Su cuento Experta en extravío fue incluida en la antología de La Urbe para la Urbe, Nueva Narrativa Urbana. Su relato Amor ganó el concurso anual de cuentos El Nacional 2007. Voy a advertir al público que me voy a saltar algunos datos para no hacer tediosa la presentación de las 10 escritoras, cuentistas de las que se va a ocupar Ruby y dejar mayor tiempo para la exposición. Sonia Chocrón es poeta, narradora, guionista de cine y televisión de origen judío, licenciada en comunicación social, y en 1982 ingresa al taller de poesía del CELAR. En el 88 participa por concurso en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba y de allí viaja a México invitada por el Premio Nobel para fundar el escritorio cinematográfico Gabriel García Márquez. Dentro de su narrativa he subrayado los 4 libros de cuento: Usted 2021, Muela Molar 2015, La Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces 2008, Falsas Apariencias 2004. La siguiente, Fanny. Carolina Lozada es narradora y poeta. En 2006 fue escritora residente del programa de artistas del COMAC. Es magíster en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York y doctora en escritura creativa en español e historia del arte en la Universidad de Houston. Escritora de ficción, forma parte de una nueva corriente literaria identificada como New Latin Boom. Su gusto por la literatura inicia desde niña. Algunos de sus temas son el exilio, el suicidio y los escenarios de la comunidad LGBTQ+. Aparece en obras colectivas, ha sido ganadora de la mención honorífica del Premio Anual Transgenérico en 2013 y en 2016, así como de la mención honorífica del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores. La siguiente. Carolina Lozada es escritora, licenciada en letras, mención lengua y literatura hispanoamericana y venezolana. Perdón, deben mantener sus micrófonos cerrados. Ganadora del María Dayana Fraile, licenciada en letras. Perdón. María Dayana Fraile, licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela, obtuvo una maestría en Hispanic Language and Literature en la University of Pittsburgh. Su primer libro de cuentos Granizo recibió el primer premio de la primera Bienal de Literatura Julián Padrón. Su cuento Evocación y elogio de Federico Alvarado Muñoz, a 3 años de su muerte, recibió el primer premio del concurso Policlínica Metropolitana. La siguiente es
Esmeralda Torres es una poeta y narradora venezolana quien ha recibido diversos reconocimientos también en el ámbito internacional. 2023 recibió mención honorífica en la categoría Cuentos del prestigioso concurso literario Casa de las Américas. Con el cuento Tratado de la Envidia logró en 2019 el diploma de honor Guillermo Edmundo Chávez. Recibió mención especial en el segundo Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca, por un Diesel, y ganó este concurso también en 2021 en la mención narrativa con el libro de los tratados. Entre sus libros publicados se mencionan los poemarios Diario para una tormenta, Resplandor de pájaro y La noche de los tamarindos. En narrativa, los libros de cuento Historia para Manuela, Cuentos de última noche, Un hombre difícil, El canto de la salamandra y Callejones sin salida, así como la novela El libro de los tratados. La siguiente. Enza García Arriaza, narradora y poeta, en 2007 ganó el concurso para obras de autores inéditos de Monteable Editores con el libro de cuentos Cállate poco a poco. En 2009 recibió el tercer Premio Nacional Universitario de Licenciatura de la Universidad Simón Bolívar con El bosque de los abedules, publicado por Equinoccio 2010 y Sudaquia 2016. Es autora del Animal Intacto, compilación de poemas e ilustraciones. En 2016 asistió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte del programa Ochenteros. En 2017 fue residente en el International Writing Program de la Universidad de Iowa y escritora invitada en el programa City of Asylum en Pittsburgh. En 2000, me falta un pedacito, pero no importa. Liliana Lara es profesora de Español y Literatura, cursa estudios de doctorado en Literatura Iberoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los Jardines de Salomón, su primer libro, fue merecedor del Premio de Narrativa de la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre en 2007 y fue publicado por primera vez por la editorial de la Universidad de Oriente en el 2008. Fue finalista del Premio Equinoccio de Cuentos Waldo Trejo 2012 con su libro Trampa Jaula. Cuentos y artículos suyos han aparecido en diversas publicaciones periódicas y antologías. Sudaquia le ha publicado Los Jardines de Salomón y Abecedario del Estío. Y luego terminamos y sin más preámbulo vamos a dar parte a Ruby Guerra, quien nos acompaña hoy en representación de la Casa Ramos Sucre. Te escuchamos, Ruby. Buenas tardes Marisol. Bueno, ya dijiste la mitad de lo que yo iba a decir. No, no tanto así. Pero bueno, dos cosas. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Fundación Borges, también a la maestría y al programa que ustedes también adelantan. Una precisión, yo no soy director de la Casa Ramos Sucre, el director de la Casa Ramos Sucre es Adriana Cabrera. Yo soy apenas asesor literario, digamos, encargado de los talleres y de algunas otras cosas, aparte de ser el esposo de la directora, pero eso no tiene nada el público que está por acá. Te veo la imagen congelada, no sé si me están escuchando todavía. Te escucho perfectamente, Ruby. Sí, Si se alguien escucha bien. Sí, adelante. Ok, ya volvemos otra vez, nos quedamos, ya va, que estamos teniendo algún límite de conexión. Espero que no haya más problemas ahora. Entonces decía que no, mi función en la Casa Ramos Sucre es básicamente la de asesor, sobre todo en el aspecto literario. La Casa Ramos Sucre es una casa que existe este año cumplirá 41 años de actividades y está centrada básicamente en la literatura, aunque también realiza otro tipo de actividades culturales, ¿no? Teatrales, sobre cine, sobre artes plásticas, pero esencialmente es una casa dedicada al trabajo literario. Tiene una biblioteca especializada en literatura y durante muchos años ha organizado la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre, que por el momento ha tenido unas 18 ediciones. En un momento estaba suspendida, pues digamos a raíz de la pandemia hubo muchos cambios y estamos tratando de retomar las cosas que estaban pendientes, ¿no? Entonces, entrando ya en materia,
Yo en realidad tenía una organización un poco distinta del orden de las cuentistas de las que quería hablar, porque es verdad que yo te pasé una cosa desordenada y si no tenía ningún orden alfabético porque estaba en emergencia con mi computadora. Y antes que se fuera a perder el material, preferí enviarlo, ¿no? Pero luego le di un orden alfabético. Entonces, no voy a comenzar con Trina, aunque estaba de primera, en lo que yo pasé, para ceñirme más bien al orden alfabético que tengo, porque me es más fácil seguirlo así. Entonces, fíjense, unas cosas, ¿no? Lo que se me pidió fue hablar sobre cuentos específicos, no sobre la trayectoria total de estas narradoras, porque eso requeriría muchísimas 10 narradoras venezolanas. Aunque yo pasé la lista, eran 9, inicialmente pensamos 10, luego lo llevamos a 9, pero hoy me gusta releyendo los cuentos que seleccioné, es que las tendencias, estilos, modalidades son muchísimas. Y cada una, digamos, requiere cierto tiempo de desarrollo, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo. Aunque me gustaría más adelante, sí creo que lo voy a hacer, tal vez para la Casa Ramos Sucre, tal vez para la REC, no sé, ya algo más largo, una especie de seminario o curso sobre estas narradoras venezolanas del siglo XXI. Y creo que realmente vale la pena, porque entonces yo escogí para hablar en principio realmente de un cuento de cada una de estas narradoras, que son las 9 que mencionaste, y yo incluiría a Dina Piedra 26, que vive actualmente en Nueva York, con varios libros de narrativa y poesía publicados, también estudios literarios. Pero básicamente su trabajo se centra en la narrativa y la poesía. Que sería en narrativa, publicado Noche con Nieve y Amantes en el año 91, que ganó la Bienal Ramos Sucre, por cierto, y luego La Sonrisa de Bernardo Achaga, y acaba de publicar, o está por publicar en este momento, si el libro lo recibí hace un par de días, el libro de Alicia, que es un libro de narrativa que podríamos llamar de autoficción. Más adelante vuelvo a eso. Pero quería comenzar entonces hablando de Carolina Lozada, del cuento de Carolina Lozada que se llama Los Solos. El cuento de Carolina Lozada fue publicado en 2019 y es un cuento bien interesante porque fundamentales. Carolina es una escritora, digamos, que se centra mucho en las anécdotas. Sus anécdotas son muy definidas, tiene una escritura muy limpia y no barroca, pero sí se permite un juego básicamente están sometidos siempre a situaciones más o menos extremas y siempre hay una vuelta fantástica en lo que está contando, ¿no? Al menos una gran cantidad de cuentos. Y en este cuento, Los Solos, está muy presente eso. Es un cuento donde la gente comienza, un pueblo donde la gente comienza a irse. Y la gente se va. Se van casi todos. Y se va hasta el río, se va. El río se va y se lleva a la iglesia y se lleva algunas otras cosas del pueblo. Y quedan una gente en el pueblo que son precisamente lo que llama los solos, ¿no? Los solos son la gente que se quedó sola, que son básicamente hombres. Entonces, estos solos, este cuento tiene un tono, por un lado paródico, por un lado irónico, y también tiene algo de fábula fantástica, ¿no? Porque tiene una connotación que podemos incluso religiosa, ¿no? Porque cuando se va a la iglesia, la gente comienza a renegar de Dios porque los ha dejado solos, han quedado, y la gente se va porque simplemente ya no se puede vivir ahí, ¿no? Entonces le lee un pedacito. Dice, Moisés trató de convencerlo de que sus brazos ya estaban viejos y no tenían fuerza para poder aguantar durante tanto tiempo la separación de las aguas, porque se abrió el puerto y el mar, ¿no?
será? ¿Hay un micrófono abierto por ahí? ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ya, que hubo aquí un ruido muy fuerte. Dice, bueno, fue así como nos quedamos solos, haciéndonos los vivos, manteniéndonos sobre estos restos de mundo, solos y sin alas para espantar las moscas, solos y con acumuladas tristezas. La, dicen, no quedó nada en el pueblo. Una abuela, quedaron solamente una abuela, ningún perro, porque hasta Catire se fue. Una abuela con Alzheimer sin recuerdos de remedios ni comida, varias mujeres, un puñito de hombres, ningún sacerdote y todos los pecados, ni un médico, ni siquiera un yerbatero, pero nos quedó trigo, bastante levadura, un alambique y varios sacos de papa. Es importante que haga el alambique y los sacos de papa porque ahí se dedican a hacer una gran fiesta. En esa gran fiesta pues se emborrachan y deciden buscar a 3 policías que quedaron ocultos y a esos policías los hacen pagar, digamos, todos los pecados posibles, ¿no? Los ahorcan, los tiran en el río y llega un momento pues que simplemente el río también se los traga. ¿Sí? Todo el cuento se convierte en una metáfora de una situación nacional. Es decir, el cuento dentro de su tono casi humorístico, muy fantástico y muy irónico, es también una metáfora de la situación nacional y tiene que ver con el exilio y ya no tanto con la gente que se va, sino con la tristeza de los que se quedan. Eh, Sigo teniendo dudas sobre el micrófono. ¿Está saliendo el audio? Te escuchamos perfecto, Rubia, adelante. Ok, ok, perfecto. Sí. Gracias. Sí, ok, gracias. Entonces, este cuento tiene una de las una de muchas las muchas características de la literatura eh, de Carolina es que son las referencias históricas, referencias fabulosas, referencias culturales, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este final dice, los solos, los locos rumiantes caminamos tomados de las manos, cada uno era el eslabón irrompible de una cadena. El primero llevaba un reloj de arena, el resto palos, el último tocaba la armónica y caminaba de espaldas a contracorriente del grupo, pues era arrastrado por la fuerza de todo. Danzábamos y las nubes de polvo envolvían nuestros cuerpos, estropeaban el maquillaje de las mujeres y alejaban las corbatas de los cuellos de los hombres. Los sombreros volaban sin que nadie rompiera la cadena para recuperarlo. Así sigue. No sé si a ustedes les recuerda esto, las famosas danzas de la muerte del medioevo, las danzas que están muy representadas, que son danzas de la vida también, danzas de la muerte, con una serie de personajes guiados por la muerte, van camino eso, de la desaparición. Van los locos, van los ricos, van los pobres, y esto toma, si alguno vio el 8 y medio de Fellini, ¿alguien vio 8 y medio de la película de Fellini? Recordarán el final de esta película también, donde la gente, después que pasa todo lo que pasa en esa película, aparece un circo y que la gente comienza a danzar agarrados de las manos, formando un gran circo por todo el escenario, ¿no? Y algo de eso tiene este cuento de Carolina, en el que no puedo detenerme mucho más porque son muchos cuentos. Entonces, en las distintas cuentos de Carolina vamos a encontrar esto. Y este cuento además está muy vinculado también con su cuento Los Habitantes, que es un cuento también que tiene también de la inmigración, pero también con un tono un poco más serio y más trágico, ¿no? En este cuento, a pesar de que es una tragedia lo que se cuenta, el tono humorístico es muy fuerte también. Por ejemplo, el final, ¿no? Dice, eh, nadie sabe por qué el río se conmovió. Ellos fueron a regar el río, ¿no? Se conmovió. Tal vez fue nuestro ridículo sentido de pertenencia o porque Dios estaba a nuestro lado. Nunca lo sabremos, pero ese día la puerta se abrió y todo el agua se nos hizo encima y pudimos ver nuevamente a la abuela con los ojos llenos de piedra, a la iglesia profunda y mohosa a donde Dios fue a parar, y allí nos quedamos toditos los solos en ese río lleno de huesos. Fíjate que la imagen, la terrible imagen, sin embargo, está sostenida, está sustentada en dentro de todo, en una cosa casi aérea, ¿no?
Es decir, es una tragedia, pero al mismo tiempo tiene un tono que es casi alegre, casi elegíaco. Ok, eso en cuanto a lo que podía decir por los momentos de Carolina. Después podemos volver si hay preguntas o este tipo de cosas, ¿no? El siguiente cuento que quería referir era el de María Dayana Fraile, Evocación y elogio de Federico Alvarado Muñoz a 3 años de su muerte. Así se llama el cuento, ese título largo. Una de las cosas que me sorprende de este cuento y que lo conecta con la literatura de Dina Piera Di Donato, a esta y a otra autora que después vamos a ver, es su escritura. Es decir, la escritura de Dayana Fraile es una escritura que se alimenta de referencias culturales, musicales, literarias, pictóricas, y al mismo tiempo se construye en base a una cantidad de metáforas que sorprendentes. Es decir, y también tomar algunos elementos de la cultura popular, como la música de rock, por ejemplo, las películas de zombies, en este cuento en particular. Y eso está casi desde el comienzo. Dice, no podemos imaginar que en el futuro, de tanto revolcarse en su tumba, él terminará por convertirse en un zombie, condenado a deambular por los escalofriantes pasillos de la historia de la literatura nacional. Porque la historia esta es de un escritor, es Federico Alvarado Muñoz, un escritor que junto con la narradora participa en un taller literario en el que les va muy mal, los comentan los narradores consagrados, pues destrozan sus cuentos, sus libros, y después este narrador se dedica a una vida, digamos, maldita, es decir, a perseguir la literatura como una maldición, más bien. Es decir, vivir la literatura dentro de todo el esquema de los narradores y los literatos más malditos. Y él parte de lo que lo hace, digamos, importante, es una novela sobre una novela de un escritor ruso más bien desconocido, una novela que se llama Cocaína, y él este personaje escribe un libro sobre ese personaje. Cocaína es una novela que existe, real, que no se sabe claramente quién es el autor. Y narra la historia de un personaje en los años 20 en Moscú. Fue publicada anónimamente o bajo seudónimo y luego nunca se pudo. Hay unas teorías, a veces se le adjudicó a Vladimir Nabokov, a veces le adjudicó a otros autores y finalmente, más recientemente, a otro autor que fue un profesor de idiomas. Entonces, este autor, Federico Álvarez Muñoz, Federico Alvarado Muñoz, escribe una novela sobre este personaje de esta novela real. Porque esta es una de las cosas interesantes de la literatura de Dayana Fraile, que es que ella toma muchos nombres propios, nombres verdaderos, nombres de autores, a veces transformados, pero también muchas veces perfectamente identificables. O de la cultura popular, de grupos de rock como Spinetta, o como teorías literarias. El cuento, que es un cuento bastante largo, va haciendo una representación de este personaje que es de alguna manera un personaje perseguido por la literatura, ¿no? Tanto Federico Alvarado Muñoz como la narradora, que no tiene nombre, que es la que cuenta la historia de Federico, también es otro personaje perseguido por la literatura, solo que en ella está concentrado más bien en la representación de su amigo Federico. Entonces decía que su literatura, la de Dayana, no la de Federico, está llena de metáforas y de soluciones estilísticas muy interesantes. Por ejemplo, leo este fragmentico. Me pregunto si el acto de escribir no es acaso una concesión exagerada a nuestra vanidad. Me pregunto si la vanidad puede instalarse en este desastre perpetuo que es el apartamento de Federico. Solo el balcón vale la pena, con sus nubes aplastadas y grises. Desde allí los árboles se ven distintos.
El cují, por ejemplo, deja de intimidarme y aquella titánica sensación de realidad que me sobreviene cuando lo observo de cerca empieza a dibujarse lentamente. Es como si una fina llovizna lavara sus hojas y atenuara su presencia adelgazándolo. Si ustedes ven bien, esto es más bien una construcción poética. Es decir, narrativamente lo que ella dice y cuenta a veces no tiene mucho sentido. Si sus referentes reales son muy difíciles de agarrar. ¿Por qué el cují, por ejemplo, la intimida? Es decir, el cují visto desde el apartamento deja de intimidarla. Entonces uno se pregunta por qué la intimida. Bueno, debe haber alguna razón, solo que para nosotros lectores una gran parte de esas razones no son aprensibles inmediatamente. Entonces funcionan como una lectura poética. Si mucho del cuento está construido esa, digamos, retórica poética, no retórica en mal sentido de la palabra, retórica bien, es decir, es buena poesía. Eso es lo interesante de lo que hace Dayana, que es también, y me adelanto un poquito, lo que hace Enza García Reaza, sobre todo en el cuento que vamos a ver ahorita, y es lo que hace Dina Piera y Donato. Y por eso quería traer a colación a Dina Piera, porque Dina Piera, la primera contacto con la literatura de Dina Piera y Donato, hace que uno primero no entienda. Sí, la primera cosa es que uno no entiende qué se le está contando. Y luego, cuando uno deja de tratar de entender, es cuando uno comienza a entender. Uno comienza a entender la literatura de Dina Piera y por ende entiende también más la literatura de Dayana Fraile y gran parte de la literatura de Enza García Reaza, porque son autoras que trabajan desde un sentimiento poético. Su forma de acercarse a la narrativa no es a través de la estructura clásica, que sí hay otras autoras que trabajan eso y lo hacen muy bien, sino desde un sentido de las asociaciones poéticas. Sus tramas no avanzan como una sucesión de temas y de problemas, de conflictos que deben ser resueltos, de personajes coherentes y perfectamente diseñados, sino avanzan por asociaciones que muchas veces son de sonido, asociaciones que tienen que ver con el ritmo de la palabra y no solamente con el sentido de la palabra. Por eso es que en Dayana y también en Tina Piera y en Ensa vamos a encontrar a veces con fragmentos que son simplemente incomprensibles. Es decir, simplemente son incomprensibles. Uno puede intentar entrarle por cualquier vía y no lo vas a entender del todo, pero algo sí se entiende. Sí. Fíjense, otro fragmento aquí. Insisto en proponer su imagen como barco fantasma. Si ella considera que Federico es un barco fantasma. Federico era el más fantasma de los escritores vivos. Insisto en proponer su imagen como barco fantasma, condenado a vagar, a arrastrarse, flemático y torpe, sobre el océano gris en la búsqueda eterna de un espejismo. Un puerto que aparece y desaparece entre la niebla. Ese puerto está hecho de palabras. Ese puerto es un libro, pero no cualquier libro. Es el libro que se insinúa en cada nuevo boceto de historia y que finalmente logra sustraerse al proceso de escritura. Es el libro que siempre intenta escribir, el que siempre está a punto de escribir, el que jamás logra escribir. Y sin embargo, Federico publica una novela y publica 2 libros de cuentos más un ensayo. Pero es cierto que la novela que publica se llama La máquina de viajar por la luz, que es el libro de cuentos donde está este cuento. Si el libro de cuentos de Dayana, donde está este libro, se llama La máquina de viajar por la luz. Así que él lo incorpora en este cuento como parte de un libro de un personaje. Entonces, este personaje no puedo detenerme mucho tampoco. Pero esta frasecita es buena. Los términos aún me resultan crípticos en exceso. Eso es lo que siente uno a veces leyendo los cuentos. Sí, es críptico en exceso, pero no en exceso. Hay que tener la actitud de otro fragmento que da mucho de su estética. El ejercicio,
entender las explicaciones. El ejercicio exigía desdoblarse en narrador y al mismo tiempo en personaje. El truco estaba en reflexionar de forma objetiva sobre los detalles que definían nuestra manera de estar en el mundo. Fíjense, vuelvo, los cuentos de Ayana, su primer libro, Granizo, fue publicado hace 10 años más o menos, y este libro, y uno que viene ahora en camino, son siempre cuentos, además de poéticos, son cuentos también muy reflexivos. Son cuentos, y está el borde, los personajes siempre están casi con un pie en la locura. Su forma de relacionarse con el mundo no es fácil. Es una forma difícil de relacionarse con el mundo. Tienen todos estos personajes. Tanto Federico en este cuento como la narradora que no tiene nombre, tienen esa forma difícil de relacionarse con el mundo. Bueno, hay mucho que decir aquí, pero no me alcanza el tiempo. Déjenme ir al siguiente cuento, que es el de Enza García Reaza. No vengo en otro tamaño. Vean cómo comienza. Voy a contaros una historia. Érase una vez, cof, cof. Érase una vez, vivieron felices unos pocos. No lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar. Entonces, esta es una declaración de principios. Este cuento, es una declaración de principios. No ¿De qué trata este cuento? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, después de leerlo varias veces, afortunadamente es un cuento corto, es un cuento de un ser extraterrestre, un ser que viene de otro planeta y anda a veces en los cuartos de los niños y asusta a la gente. Y las mujeres lo ven, pero no se lo creen y los niños se lo ven. Más o menos. Fíjense, a veces esperan en un pasillo hasta que la luz del quirófano les avise que es hora de volver. Los humanos inventaron la serpentina, hacer llorar con un final, Dostoyevsky, no apurarse en los pasillos del supermercado, creer que Dostoyevsky abarca muchas cosas que no necesitan reiterarse en esta lista, saltar al vacío. Los humanos no pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, pero a veces nos vieron venir. Ustedes lo agarran como pueden. Otro fragmento para que vean de qué tipo de historia es. Una vez entré a una casa sin que me invitaran. Esperé a que los habitantes se fueran a dormir. Este es un fragmento especialmente narrativo. Pasé un buen rato sentado junto a la humana más pequeña, que dormía y soñaba que un tigre se la llevaba a su propio sueño. La madre abrió la puerta de golpe, era alta madrugada, y algo le había hecho intuir lo que estaba por suceder. Que yo me apoderaba de los 3 gramos de acerrín von Neumann-Wigner, ahorita explico qué es eso, que correspondía a la humana pequeña y anulaba la continuidad de su memoria. A veces es un favor que le hacemos a estas criaturas, pero es comprensible que no lo interpreten así. Por eso empiezan a gritar hasta sacarse los ojos y convencerse de que mi presencia era solo un sueño malo. A veces el encuentro deviene en que se me cae una escama y a la mujer le suben la dosis de pastillas. El acerrín von Neumann-Wigner, hay una teoría von Neumann-Wigner. Von Neumann fue un matemático de origen húngaro norteamericano, que gran propulsor de los inventores de la computación, el participante del proyecto de Manhattan, que tenía el gran desarrollo de la física cuántica, que lanzó la hipótesis de que tal vez, disculpen el paréntesis, tenía la hipótesis de que lo que llaman colapso de la función de onda, es decir, cuando la realidad cuántica colapsa en una forma o en otra por función del observador, tiene que ver con la conciencia humana. Así que es la conciencia humana la que provoca el colapso de la función de onda. Wigner es otro físico que más o menos modificó esa teoría, pero algunos años después se arrepintió de ella y la echó por tierra. De todos modos, todavía se mantiene por ahí la teoría de que la conciencia, todo el mundo ha escuchado decir que el observador modifica lo observado. Eso es más o menos verdad para la física cuántica, ¿no? No tanto para lo demás, para lo no cuántico. Pero es interesante, este tipo de cosas, de relaciones, están al mismo nivel, aunque no lo parezca. Mencionar a von Neumann-Wigner aquí, sin ninguna explicación, está al mismo nivel que mencionar
a, a un grupo de rock, por ejemplo. Es una referencia que no requiere explicación, que el lector tendrá que buscar por su cuenta si tiene yo conocía a von Neumann, pero no conocía nada de Wigner, ni las relaciones de von Neumann-Wigner, tuve que buscarlo, aunque von Neumann sí algo había leído. Entonces, tanto en la literatura densa como en la de Diana Fraile, como en la de Dina Piera y Donato, vamos a encontrar esas cosas. Son tal vez las tres autoras que yo más puedo vincular rápidamente porque hay, tanto en su forma de referencia como en su sistema retórico altamente metaforizado, poco narrativo, entre comillas, es fácil conectarla. Y ni siquiera digo que haya una influencia mutua entre ellas. Si yo no sé si Enza García y Dayana Fraile han leído a Dina Piera y Donato. Lo que sí es que hay un espíritu familiar entre ellas. Es decir, entre ellas hay una cosa que se conectan en estilo. Ok, no, pasemos al siguiente autor. Para no dejarlo tan solo en su muerte, Esmeralda Torres, nos vamos al otro extremo. Es decir, Esmeralda Torres, ya ustedes saben, Esmeralda Torres vive aquí en Cumaná, es una autora, bueno, ya hicieron la presentación de ella, de Ciudad Bolívar, nacida en el 67, tiene varios premios, ha escrito publicado tanto poesía como narrativa. Sus cuentos, este cuento, para no dejarlo tan solo en su muerte, está en su último libro. Y es trata un tema que ha tratado en varios cuentos, curiosamente. Por eso un poco lo escogí también, porque el tema aparece en varios cuentos y es muy, muy simple. Es alguien, en este caso una mujer, que va a ver el cadáver de su hermano. Su hermano lo ha matado en una ciudad y ella va en un carro, llega a la ciudad, una ciudad que llueve mucho, y va a la funeraria donde están preparando el cadáver. Y esencialmente ese es el cuento. ¿Sí? El cuento, y ese tema está en varios de sus cuentos, de distintas formas, en distintas variaciones, pero es un tema recurrente. Cuando menos hay 3 cuentos repartidos en sus distintos libros que tocan este tema. El cuento tiene un epígrafe de Eugenio Montejo que dice: sin ojos con qué llorar, me habla triste, se siente en su muerte y me abraza con su llanto sepultado. Es muy importante el epígrafe de Eugenio Montejo que tiene, no solamente porque recoge el espíritu de la situación, del personaje, sino además porque al final del cuento, cuando ya el personaje ha identificado el cadáver, lo ha visto con el rostro destrozado, ha visto con detalle cómo lo limpian, lo visten y cómo lo están preparando para el entierro, recuerda un poema, no dice que es este mismo poema, que es la elegía para la muerte de mi hermano Ricardo, de Eugenio Montejo, y dice que nunca, ya no lo olvidará, y cita, sin comillas, un par de versos del poema, ¿no? Entonces, en este cuento, que es, yo creo que el espíritu que anima estos cuentos, y muchos de los cuentos de Esmeralda Torres, es un espíritu de Hemingway, de Ernest Hemingway. Ese escritor ultra contenido, sus cuentos son muy contenidos, son muy precisos en su construcción, son de frases muy redondeadas, pero secas también, como la mayoría de las frases de Hemingway, al menos del Hemingway más conocido. Y en este caso se construye la idea del cuento, la emoción que se construye en el cuento a partir de estas imágenes tan secas o tan objetivas. Es un cuento objetivo, narrado en tercera persona con mucha objetividad, se construye por la acumulación precisamente de la situación. Yo diría que sabe construir al final lo que diría el amigo Helio, un correlato objetivo, es decir, una imagen o un conjunto de imágenes o un conjunto de frases que transmite la emoción sin decirla. Y eso es un poco lo que hace Esmeralda Torres con este cuento. Le leo el último párrafo, que es cortico. Salió hacia el patio mientras el agua que caía del techo se hacía cada vez más silenciosa.
supo que ya no habría nada que la asombrara más y que a partir de ese día irremediablemente había comenzado a morir. Era esa hora de la tarde cuando después de la lluvia un sol débil de un amarillo luminoso da de lleno sobre una pared y para el que lo mira, si no está prevenido, puede ser la hora más triste de la vida. Fíjate que este final te coge en una imagen absolutamente despojada de sentimiento, el sentimiento del cuento, el sentimiento de tristeza del cuento. Era la hora de la tarde cuando después de la lluvia un sol débil de un amarillo luminoso da de lleno sobre una pared. Está de lleno sobre, eso es lo que está describiendo, el sol golpeando sobre una pared. Y sin embargo, ese sol golpeando sobre una pared construye una imagen llena de tristeza. Pero yo dije que no, que citaba a Montejo sin comillas, no, así le pone comillas. Dice, mi madre estuvo una semana muerta junto a él y regresó con los ojos apaleados para mirarme de frente. Aún hay tierra y llanto de Ricardo en sus ojos. Eso es lo del poema. Dice, ahora sé que este poema no lo olvidaré nunca, se dijo para sí. Él no dice cuál es el poema, pero ya lo ha citado antes en el epígrafe. Es el mismo poema. Sí, este fragmento es del mismo poema que está en el epígrafe más adelante. Entonces, vamos viendo ahora, todavía. Vamos a pasar a otro cuento, porque ahora sí, Crina, el cuento que me gustaría hablar de Crina es Amor. Un cuento, creo que, si no recuerdo mal, fue un cuento que está en Para seguir el hilo y que recibió el premio de cuento del concurso del Nacional. Es un cuento largo y así como en Esmeralda Torres veíamos un estilo despojado, directo, hasta cierto punto seco, el estilo de Crina Ver, al menos en este cuento y en muchos otros cuentos, es más bien un estilo que yo diría casi suntuoso. Es decir, es un estilo de amplias frases, de frases encadenadas por comas, pero que se despliegan como un barco, ¿no? Yo voy a leer el primer párrafo, simplemente para que veamos el encadenamiento de las oraciones. Esos besitos tiernos en el cuello o cesan muy pronto en un susurro de duerme bien, amor, o siguen. Y cuando siguen se intensifican, se acompañan de mordiscos en el labio inferior, presagio de otra sesión de sexo conyugal, siempre bueno, a veces muy bueno, a veces especial. ¿Y cómo idear un cuento sobre algo tan de siempre y tan de a veces, en todo caso suficiente para ella, dulce refugio de placer debajo de la superficie de los días? Me dan cuenta que eso es una sola frase, es decir, una sola oración, encadenado por comas. Es decir, son oraciones, por supuesto, oraciones subordinadas unas de otras, pero el estilo, si lo comparamos con lo que hemos visto en la Torre, por ejemplo, es diametralmente opuesto. ¿No es así? Y eso es una de las cosas que adelanto una conclusión general que me parece interesante de la literatura escrita por mujeres en este momento en Venezuela, es su gran variedad estilística. Es decir, aquí no hay, tal vez alguien pueda hacerlo, pero yo no, en todo caso yo no lo encuentro, que uno diga, ah, la escritura femenina es esto, la escritura escrita por mujeres es esto, ¿sí? Y que eso sea totalmente claro. Yo creo que sí, efectivamente, se van a encontrar rasgos, se van a encontrar cosas, pero es difícil viendo los textos, cuando uno se encuentra a 10 autoras que pudieran ser 15 perfectamente o 20, y te das cuenta que tienen estilos diferentes y formas de acercarse diferentes, incluso al mismo hecho, en este caso el hecho amoroso. Y este es un cuento que es doble. Es una de las cosas que me interesó más, aparte de su estilo, yo decía, de grandes y bellas frases, es un cuento doble porque es la historia de una relación amorosa conyugal, de una pareja que tiene ya más de 20 años viviendo juntas y ya son mayores, están alrededor de los 50 años, y comienza a interrogarse, o al menos comienza a interrogarse la mujer. La perspectiva masculina nunca la sabemos en este cuento, solo entendemos la perspectiva femenina, la perspectiva de ella, del personaje femenino. Comienza a interrogar, a pensar dos cosas. Una es si su marido la sigue queriendo como antes, como pasó
cierto episodio que es central en el cuento que después, más adelante, se cuenta, si la ñora o si los años han ido conduciendo a una aceptación que ya no es el amor, digamos, que se tenía siempre apasionado o loco, sino el amor conyugal, el amor más discreto. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo se hace un cuento con eso. Porque lo dice desde el principio, es decir, el cuento es doble en ese sentido. Cuenta una historia, pero al mismo tiempo se interroga sobre cómo contar esa historia. Cómo contar esa historia que parece tan cotidiana, tan simple, tan sin conflicto. Y lo dice más adelante, ¿no? Que viola, digamos, de alguna manera la perspectiva literaria, ¿no? Y volvemos otra vez a la idea de que no siempre los cuentos se construyen con una trama sumamente definida, que avanza hacia un final perfecto, que es bueno cuando pasan así, pero no todos los cuentos son así. Y en este caso está Ver que puntualmente tiene un gran conocimiento de la escritura, se interroga sobre eso. Dice, yo puedo escribir una historia que no sigue estas pautas. Y sin embargo, al mismo tiempo lo hace, porque ella cuenta una historia, lo resumo un rapidito, cuando este personaje femenino todavía no era la novia oficial del personaje masculino, que fue su esposo, se fueron a encontrar en Nueva York, todavía eran amigos, con derechos, pero amigos nada más. Se fueron a encontrar en Nueva York y por un problema de conexión y tal, se pierden. En una época antes de los teléfonos celulares y se desencuentran. Y entonces él sale a llamarla por teléfono y ella se va a la casa y no hay forma y se queda sola en una calle de Nueva York, en un barrio que no se ve muy bien, oscureciendo, y asustada decide ponerse a buscar un teléfono y llega a un bar y alguien entra y la ve y le dice, ¿qué hace una venezolana aquí? Un colombiano, que se llama Ángel y que la cuida, la acompaña, le da ánimo, la acompaña hasta al zaguán de la casa, hacia la entrada del edificio, hasta que llega el novio y entonces se va, se pierde. Y años después ese tipo se llama Ángel Gutiérrez, creo. Y ese hombre quiere tener un programa de televisión, trabaja en una planta de televisora en el almacén, pero quiere tener su propio programa, un programa sobre el amor. Y bueno, nunca vuelven a verse, pero unos cuantos años después, 10, 12 años después, esta mujer, que siempre ha sido fiel, a menos después de haberse casado, tiene un momento de conexión con otro tipo, y están a punto de pasar a situación más complicada, y cuando ve en la televisión, ve al colombiano en un programa de televisión y quiere reconocer, por eso ella dice que su matrimonio lo salvó un ángel, es decir, fue quien la condujo y quien. Esa historia es una historia totalmente romántica, si ustedes ven la historia es totalmente romántica, pero eso está matizado por una conciencia de escritura que va dando dudas sobre lo mismo que está contando. Sí, dudas sobre lo que cuenta y sobre la manera de contarlo, sobre todo, para al final aceptar rendirse el hecho de que la vida es así, ¿no? Es decir, la vida es así. No hay mucha vuelta que dar. A ver si encuentro un fragmento. Dice, qué difícil escribir sobre un amor así. El cuento pide desarrollo y crisis, la vida no, mejor no. Entonces, voy a acelerar un poquito. Me están haciendo señas. Bueno, tengo media hora. Bueno, en todo caso, Karina, si tienes tiempo, podrías más adelante hacer un comentario sobre tu propio cuento, si quieres, ya que te tenemos aquí, pero ahorita... pero sí voy a leer el último fragmento. Dice, se acerca a su hombre que la abraza sin despertarse y se duerme deseando tan solo que la vida siga así, como un cuento que no respeta las reglas de la narrativa, un cuento sin transformación de personaje y sobre todo sin desenlace, y que los ángeles ayuden a mantenerlo así por todo el tiempo que sea posible. Es realmente un cuento muy bello, es un cuento muy bello,
sobre el amor complejo y sobre la imposibilidad de contar el amor también. Déjenme ver para ver cuánto tiempo tengo. Casas Vivas, de Liliana Lara, está en su último libro, Método Rumano para dejar de fumar, publicado el año pasado. Es un cuento también muy formal, es decir, de la narrativa más formal, con cosas muy interesantes en la historia, y tiene un tema que comienza a aparecer cada vez más en la narrativa, no solamente escrita por mujeres, sino la narrativa general venezolana, que es el tema de la inmigración. La historia es la de una muchacha o una mujer que cuida casas, limpia casas en Israel, y le encargan cuidar lo que llaman una casa muerta. Llama una de una casa muerta, es decir, una casa deshabitada. Una casa deshabitada que tiene todas sus cosas, pero que limpiar. Entonces ella va a aceptar limpiar esta casa muerta, y esto la lleva a recordar una novela leída en bachillerato. Por supuesto, saben todos qué novela es. Pues, Casas Muertas de Miguel Otero Silva, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo le hace ver digamos, el paralelismo que hay con una situación vital, que es que su mamá murió, ella fue la primera que se fue de su casa, y sus dos, un hermano y una hermana, se fueron también, uno a Bogotá y otro a Buenos Aires. Y la casa de ellos, la casa familiar, ha quedado vacía. Es una casa muerta también. Y es una casa muerta que la está cuidando una mujer que va a limpiarla cada cierto tiempo. Y la misma situación que tiene ella, pero en Israel. Solo que esta mujer se dedica, después de un tiempo en esto, dedica a robarse las cosas de la casa. Dice, no, se metieron, se robaron. Entonces ella va, por supuesto, conectando de alguna manera su desarraigo profundo de estar en Israel, una lengua que habla a medias, viviendo en una casa frente a una vida ajena. La casa está llena de recuerdos, es la casa de unos inmigrantes rumanos, y ella va viendo toda esta casa. Y entonces la casa comienza a reconstruir la vida de la mujer que vivió en esa casa, porque quien la contrata para que limpie la casa es el viudo. Sí, el viudo tenía 2 hijos, los hijos no viven en esa casa. Hace algunos años murió la esposa y él se ha mudado en otro sitio. Y pero están los restos de su casa, esta gente que vino de Rumania, que también inmigrante, y entonces ella va reconstruyendo la vida de la mujer que vivió en esa casa. Y comienza cada vez más a vincularse con ella. Entonces, un día le saca la zapatilla, otro día le agrega la ropa, pero desordena la cama el lado donde la mujer dormía, para después ordenarla, por supuesto, ¿no? Todo ello, lava unas joyas o ensucia unas joyas para después lavarla, como si hubiera, se sienta a tomar café y le pone una taza en la mesa a esta otra mujer. Pero todo eso, que parece síntomas de locura, en realidad son una forma de mantener una conexión con su casa en Venezuela. Y su casa en Venezuela y su familia regada por el mundo. ¿Sí? En realidad es una historia de unas soledades extremas. Por cierto que el personaje del rumano, el dueño de la casa, aparece después en el cuento que se llama Método Rumano para dejar de fumar. Ese mismo personaje es protagonista de otro cuento, no la mujer. Pero entonces, de alguna manera, ella también va convirtiéndose en una especie de fantasma de la casa, porque ella imagina su casa ya, imagina la vida esta, y este fantasma que se llama Eugenia, ella va construyendo una vida pequeña, limitada, hasta llega un momento en que deja su casa, su apartamento donde ella vive alquilado, y se muda a la casa de esta, duerme en una cosita chiquitica, y se muda a vivir ahí, que además con el dinero que ahorra le permite despedir a la que cuidaba su casa y contratar una inmobiliaria de verdad, que le cuide la casa, pues le cuesta un poco de real, y lo hace con el dinero que se ahorra. Entonces pensó en su casa en Venezuela. Como si hubieran muerto todos repentinamente, la casa estaba sola, al otro lado del mundo, en una casa llena de casas muertas o transformadas en supermercados chinos y comercios llenos de pacotilla.
volvemos a tener otra vez la experiencia, como en algún otro cuento, como el cuento de Carolina Rosada, la experiencia de una experiencia personal que se transforma también en la experiencia del país, ¿no? Porque es ya digamos, la desazón no es solo personal, es también del país, ¿no? Las casas abandonadas, las casas solas, las familias disgregadas, está presente en este cuento, así como está presente en muchos otros cuentos de los distintos libros de Liliana Lara, desde el primero, desde El Jardín de Salomón, que por cierto el cuento, Los Jardines de Salomón, es un cuento también de una muchacha que se va a Israel y los cuentos que están en su segundo libro, Trampas Aulas, la mitad transcurre en Israel. Y en este libro, Método Rumano, casi todos los cuentos, creo que a excepción de uno solo, transcurren en Israel, todo, con personajes inmigrantes. Entonces, esta desazón, este doble juego de casas muertas, casas vivas, de fantasmas que ocupan una casa, está presente como un síntoma, como una metáfora del país, bueno, como un recordatorio también de la situación social y que se vive en el país, ¿no? Fíjense que ella piensa en el jardín marchito de su casa, dice, nunca le habían importado aquellas matas, pero yo lloró mientras se cepillaba los dientes pensando en el jardín marchito. Sí, ella en realidad mientras estaba aquí no le importaban las matas, pero de alguna forma las cosas que se dejan atrás comienzan a ser importantes, aún las cosas pequeñas. Y ella comienza a convertirse en un fantasma también. Y que lo que recuerda un cuento de Henry James, no voy a explicarlo mucho, pero a mí me recuerda un cuento de Henry James que se llama El Rincón Feliz, donde un hombre es un fantasma de sí mismo en una casa. Es decir, un hombre que él habita como fantasma una casa de su propiedad. Además. Y algo de eso hay aquí en este personaje que de repente se queda encerrado y medio dormido en una despensa mientras el dueño de la casa ha llegado de visita y ella siente que nunca lo van a dejar salir de ahí, ¿no? Pero en realidad uno supone que sí, pero el cuento termina ahí, donde ella en esa situación encerrada dentro de la casa, incluso encerrada dentro de una cosa más pequeña dentro de la casa. Entonces, tenemos unos 20 minutos. Voy a pasar, me voy a saltar un cuento, realmente. Para ver si me da un poco más de chance de hablar con más soltura y si me da tiempo, vuelvo al último. Me voy a saltar a la señora Varsovia de Raquel Aben Van Dalen y para ir a la calígrafa de Silda Cordoliani, que es una escritora de Ciudad Bolívar, no sé si lo dijeron en la presentación, y es un cuento bien interesante, pero uno de los cuentos fantásticos oníricos, de los pocos cuentos oníricos que yo he rastreado en la literatura contemporánea venezolana. No hay muchos. Hay algunos, pero no muchos. Este caso es un personaje que despierta, ¿no? Dice, el paisaje me resulta conocido. Lo he visto en otras ocasiones, mustio, solitario, infinito. Sin embargo, es esta la primera vez que atisbo el lugar cuyas altas murallas prolongan hacia el cielo el ocre de la vasta extensión de arena. Un personaje que de repente está en un sueño, en un desierto, en una ciudad. Él sabe que está soñando. Pareciera incluso que su oficio o su naturaleza está en entrar en sus propios sueños y habitar sus sueños durante periodos muy largos. En este caso, habita sus sueños durante años. Llega a una ciudad buscando qué es lo que sabe hacer, no lo sabe todavía y de repente ya, soy especialista en papel. Recuerda, le llena el conocimiento de que él es hombre que hace papel y llega a un sitio donde ve a una muchacha aprendiendo el oficio de calígrafa, cosa que le molesta mucho porque no es un oficio de mujeres. Este es un detalle que es interesante. Dice, no es un oficio de mujeres. Efectivamente, en la antigüedad el calígrafo nunca fue un oficio de mujeres. Entonces se ofrece al maestro del sitio como papelero. Entonces, bueno, si trata el pergamino, mientras aprende, y se quedan ahí. Total que, aunque le molesta que la muchacha sea una aprendiz de calígrafa, se siente muy atraído por ella.
estás en una ciudad antigua, y si estás en una situación antigua, del desierto, no se dice qué desierto, pero es una ciudad rodeada por el desierto, y entra una situación política de guerra, hay una guerra, y ellos se dan cuenta que tienen que huir, si no van a terminar muertos, pero el maestro está muy enfermo, es muy gordo, está muy enfermo además, se refugia en una cueva y el maestro muere. El maestro y la calígrafa han estado trabajando, su trabajo importante es copiar unos libros que él no sabe que contienen, pero sabe que son importantes. A todas estas, él se siente cada vez más atraído por Tilde, se llama la muchacha, parece un nombre simbólico, si una calígrafa que se llama Tilde. Dice, tampoco Tilde, así se llama, lo sé sin que me lo diga. Está dentro de la lógica del sueño. Si lo sé sin que me lo diga, tampoco Tilde parece sorprendida por mi presencia, como suele pasar en los sueños, ¿no? Uno muchas veces no se sorprende de las cosas más insólitas que puedan pasar. Simplemente las cosas pasan. A veces uno sí se sorprende, pero a veces no. Dice, antes no me extrañó el verle entregada a un trabajo que no le corresponde. Ahora no puedo dejar de inquietarme o intimidarme el hecho de que participe, aunque sea en el más completo silencio, de una conversación masculina. Sí, podemos ver, porque el mismo personaje lo dice, cuál es su psicología y cuál es su relación con las mujeres. Esto es importante. Es decir, a la larga del cuento va a ser importante. Porque después que el personaje logran salir de la ciudad y refugiarse en una cueva, pero se dan cuenta, pasan hambre, el maestro muere, regresan otra vez con los nuevos amos de la ciudad a tratar de pasar disimulado, pero a ella descubren que guardaba los libros, estos libros que son muy importantes, nunca me dicen por qué son importantes, pero son muy importantes para la religión y para el estado anterior, y los dueños, los jefes anteriores, y ella, ¿y qué hace él? No la defiende, simplemente desaparece. Yo diría que simplemente despierta. Él despierta y se va. Con eso, él se va. Entonces, ahí comienza a tener sentido el personaje. ¿Cómo es el personaje? Dice, algo, posiblemente mi inconsistencia, mi incapacidad para crear verdaderos compromisos, me obligará a volver a ese lado que todos llamamos realidad, donde me va a perseguir sin sosiego la pesadilla de las últimas visiones. Tilde, mi amor, mi deseo, su cuerpo maltratado y sometido por la lascivia de los vándalos, confundiéndose con el taller en llamas, con el humo y la ceniza de la hora máxima, la misteriosa herencia del mejor maestro jamás tenido. Este es un hombre que efectivamente pues no se compromete, sí. Tal vez porque tenga la conciencia que vive en un sueño. Si esto fuera un cuento, esto podría ser un cuento de Cortázar, podría ser un cuento, una estructura de un cuento de Julio Cortázar, ¿no? Que recuerdan esos cuentos de Cortázar donde los personajes traspasan una realidad, cruzan un arco y están en París en 1890, o los personajes se traspasan, un personaje asume la realidad de otro y algo de esto hay en este cuento, ¿no? Unos personajes que no terminan, un personaje, es decir, que aquella realidad es real para todos y él lo sabe, pero para él es un sueño. Y como tal sueño, él prefiere volver a su realidad que no conocemos. Si no conocemos en absoluto en qué momento, a qué realidad vuelve él. Hasta la realidad a la que él vuelve pudiera no ser tan real para nosotros, pero no lo conocemos. Entonces, es un cuento también muy bien escrito, es un cuento de una belleza de imágenes muy intensa, eh, pero sin embargo, esas imágenes, que también pueden ser poéticas, se mantienen dentro de una lógica, una estructura lógica. No es la estructura de los cuentos de Ensa, que son rompedores, ¿no? O los de Diana Fraile también, que son rompedores, que son extraños, que dan unos giros de sentido que uno dice, ¿y qué quiere decir con esto? No, aquí siempre estamos dentro de una lógica que puede ser muy bella también, muy poética, pero dentro de la lógica, ¿no?
En el nombre del, bueno, ¿qué otra cosa? Este tema de las mujeres está muy presente en los cuentos de Silda desde su primer libro, Babilonia, que es un libro del año 1991, creo. Ya pasó mucho tiempo sin publicar y volvió a publicar varios libros ya más con más regularidad a partir del año 2000. Entonces, sus últimos cuentos, últimos libros, ya fueron más seguidos, más distanciados de Babilonia, pero en Babilonia ya es la historia también de el cuento de Babilonia, de una muchacha también en la antigüedad, en Babilonia, que se va a iniciar como prostituta sagrada. Recuerden que la costumbre babilónica y en algunos otros países de la antigüedad de la prostitución sagrada era la prostitución de los templos, generalmente donde tenían que hacer, entregarse a los marineros, es decir, se iban a un templo donde estaban los cubículos de las prostitutas sagradas y llegaba un marinero y pagaba una cantidad, se acostaba con ella y eso es un acto sagrado porque de alguna forma realmente estaba destinado a la diosa Istar. Entonces, bueno, eran formas de mantener el orden del mundo. Y la prostitución sagrada se supone que era muy honorífica. Entonces, la, el cuento de Babilonia trata de eso. Y en muchos cuentos de Silda vamos a encontrar la relación de hombre y mujer como un conflicto siempre presente. Siempre hay una tensión entre relación entre hombre y mujer. Y entonces, en ese sentido, no extraña tanto el que este personaje termine actuando con cobardía. No digo que todos los hombres de los cuentos de Silda sean cobardes, no, no es ese el caso, pero en este caso sí. Lo que sí es que es común es que a muchos de sus cuentos que la tensión entre hombres y mujeres sea el centro del cuento, bien a través del deseo, bien a través del engaño o de la traición o otras formas de, abandono también está presente en muchos cuentos. Sonia Chocrón tiene un cuento que se llama En el nombre del padre, de un libro que se llama Usted, que fue publicado en 2021, creo. Es bien interesante también. Es un cuento, su escritura es muy exacta también, ¿no? No hace grandes alardes ni de metafóricos ni tampoco de estructura, bastante formal, pero al mismo tiempo bastante fluida. Su interés fundamental en este cuento, al menos, está en mantener la historia y en seguir la historia. Entonces, ¿cuál es la historia? Bueno, una mujer ya en sus 50 años, después de la muerte de su padre, que murió de 90 y picote, hace limpieza del apartamento junto con una tía y encuentra una serie de joyas, fragmentos de joyas, un dije, un zarcillo, un anillo, generalmente roto. Ella nunca se lo vio a su madre, que ya también ha muerto también hace algunos años. La tía también tampoco los recuerda, no los reconoce. En total que en un momento también encuentra un recorte, creo que detrás del título de médico, el papá era un ginecólogo, encuentra un recorte de prensa sobre el asesinato de una mujer en los años 60. Entonces comienza, le llama la atención y ahí en el artículo del periódico, no, va a través de ese artículo, va a la Biblioteca Nacional, consigue más artículos, consigue otro artículo y en ese mencionan cuando menos dos asesinatos. Que han ocurrido a mujeres que le han extraído, algunas le han cortado los senos, otras le han extraído los órganos sexuales, como los asesinatos de Jack el Destripador. Sí, no, exactamente así. Pero cuando dan los nombres, se da cuenta de que los nombres corresponden al menos a alguna de las iniciales que tienen alguna de las joyas. Y entonces le agarra la duda de si su padre, ese médico, buen padre, querido por sus vecinos, amado por sus pacientes, era un asesino. Y comienza entonces a investigar y efectivamente, a la conclusión que llega y comienza a tener recuerdos, que vamos a ver si son recuerdos o son la tensión que le produce leer esa cosa y está pensando todo el tiempo en eso, de ella ayudando a recortar un pezón, una niña, o recibiendo una parte de un cuerpo. Entonces piensa,
son recuerdos o son cosas que está imaginando por lo que está leyendo sobre su padre. Y esa duda la va carcomiendo. Entonces, ya va, se pegó el teléfono y aquí donde tengo las cosas anotadas. Se pegó el teléfono. Bueno, ahí se despega. Lo importante es que ella va entrando en esa lógica. Es un thriller. Este cuento es un thriller. Y podría ser una magnífica película. Ella va entrando en la investigación de esas cosas y se da cuenta de que la revelación final, que es la que ella recibe, es que alguna que la madre encuentra unos diarios, unas cartas entre los padres y se da cuenta de que la madre ha participado de, de estas cosas, de estos asesinatos también. Y la única conclusión que llega es que alguna de estas mujeres fue su verdadera madre. Es decir, y ahí termina el cuento. Es decir, y es un magnífico thriller, realmente. Sonia tiene formación de guionista cinematográfica y yo creo que algo de eso está en este cuento. Entonces, fíjense que volvemos, uno podría pensar bueno, tenemos otra vez la función de la presencia masculina como una fuerza tenebrosa, y efectivamente es verdad, pero creo que otros cuentos de Sonia no apuntan por ahí. Entonces creo que no le interesa tanto el asunto de la confrontación con lo masculino, sino más con la presencia autoritaria del padre y con contar una muy buena historia. Sí, realmente. Sí, yo creo que no es tanto el problema ideológico que pudiéramos sentir en algunas otras autoras que uno podría pensar que tienen una idea de lo masculino necesariamente negativo. En casi ninguna de estas autoras esa idea está presente, ¿no? Es decir, yo creo que en algunos casos, aunque eh, lo masculino no siempre está presentado desde los, digamos, colores más agradables, no hay tampoco una especie de ensañamiento ni tampoco un énfasis en esa situación, sino más bien en historias que se van construyendo y que van, a veces pues dejan este tipo de cosas. Hay pocos personajes masculinos en estos cuentos, pocos personajes masculinos principales o pocos narradores masculinos. El personaje de Enza García Reaza podría ser masculino o femenino. Es un extraterrestre. Sí, no se sabe qué es. El de Enza García, el de Dayana Fraile, está contado por una mujer, pues el protagonista es un hombre. En el cuento de Liliana, pues la protagonista es una mujer, claramente. Y en el de Ver es también un personaje femenino, está contado totalmente, exclusivamente de la perspectiva masculina, perdón, la perspectiva femenina, y precisamente ese hecho que esté contado de la perspectiva femenina es la que permite que el personaje se interrogue sobre qué siente de verdad el marido. Si siempre nos queda duda, el marido dice, claro, yo te quiero, pero ella siempre tiene una duda, ¿no? ¿Cómo me quiere? ¿Pero cómo es eso? Pero efectivamente sí parece que la quiere, pero siempre es una perspectiva que se hace interesante. Y yo creo que, bueno, escribir desde una perspectiva de género distinta no es una cosa fácil para nadie. Es decir, hombres que escriben desde personajes femeninos es una cosa difícil, y mujeres que escriben desde perspectivas masculinas también es una cosa difícil. Una narradora que varios de sus cuentos son totalmente masculinos, Liliana Lara, por ejemplo, lo hace muy bien, pero yo diría que la mitad de sus cuentos tienen personajes femeninos y la mitad masculinos. No siento que en estas narradoras haya una preponderancia, una cosa ideológica detrás o del tipo de personaje que quieren eh, narrar. Bueno, yo siento que he hablado mucho y como en verdad con mucha gente, como 10 minutos como para hacer preguntas, al menos para la gente que está conectada. Hay un público aquí en la sala, los saludo. No tuve chance de saludarlos, pero bueno, ahora sí los saludo. Entonces, bueno, Marisol, tú dices cómo seguimos. Yo hasta ahora voy a cerrar la charla aquí y espero que haya sido interesante. Por supuesto que sí, Ruby. Excelente exposición. Seguramente nos
has animado a los que han asistido a esta reunión a acercarse a esos cuentos. Para los que están en el grupo de WhatsApp del seminario, la selección de cuentos está en un archivo que ya se los mandé, se los voy a volver a reenviar. Y para los que quieran recibir esa selección de cuentos, me pueden escribir en el chat su correo electrónico y por supuesto se los envío. Vamos a dar unos 10 minutos para comentarios, aquellos, por ejemplo, que leyeron cuentos y quieren comentar algo que les haya gustado, o para hacerle preguntas a Ruby sobre algo que le quedó en el tintero y ustedes quieren que amplíe. En fin, el micrófono es todo suyo. Vamos a esperar entonces su participación. Mientras se anima, yo quisiera comentarle a Ruby qué le parece el tema de la migración en alguno de estos cuentos, esos personajes que se van, que no están, que añoran. ¿Te parece que es una característica temática de la narrativa venezolana del siglo XXI? Sí, sí, indudablemente. Indudablemente el tema de la inmigración, que no es exactamente nuevo, pero se puede decir que en los últimos 10 años se ha multiplicado muchísimo, tanto en Ujú, cuentos como en novelas. De repente algunas novelas incluso publicadas en el extranjero, lo cual hasta cierto punto es natural porque autores migrantes escriben sobre el tema de la migración. Uno de los primeros novelas sobre la migración es la de Juan Carlos Méndez Guedes, Una tarde con campanas, que de hecho fue una de las novelas que se señaló en España, que inauguraba el tema de la migración en España. Es decir, no para nosotros, ujú. como, sino para, como el libro fue publicado en España, pues el tema de la inmigración latinoamericana en España. Es una novela de 2010, creo. 2010, 2008, por ahí. Entonces, el tema de la migración, pues es muy, sí, es muy recurrido, está muy presente, uno lo puede encontrar tanto en novelas como autoras que están muy conocidas ahorita, como Karina Sáenz Borgo, con sus dos novelas, tanto La hija de la española como eh, ¿cómo se llama la última novela? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre de la última novela. Eh, Tercer país. ¿Cómo? El Es, tercer país, exacto. El tercer país, también el tema de la inmigración, no específicamente venezolana, porque es una inmigración de un país, digamos, inventado, pero que comparte características de Colombia, de Venezuela, incluso de México. Entonces, y una novela, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, la estoy leyendo en este momento, ambientada en Brasil, de una autora venezolana que ganó Volver a Dónde, creo que. Volver a Dónde, una autora que también sobre la inmigración en Brasil. Entonces, el tema de la migración está muy, pero muy presente. Incluso diría que está dominante, cuando menos en las novelas. Y en los relatos también hay mucho de eso, de muchos autores. Hace un par de años, 2, 3 años, se publicó una antología donde están muchos de cuentos sobre la inmigración específicamente. Es una gran antología de casi 400 páginas que publicó Calatos en España. Está un cuento de Crina, creo, un cuento mío, un cuento de Liliana Lara, hay un cuento de, de Alberto Barreatisca, cuento bueno, de muchísima gente. Entonces sí, es un tema recurrente y que va a seguir apareciendo. Bueno, espero que otras personas de la reunión se animen a conversar con Rudy, a preguntar, a comentar algo. Están los micrófonos abiertos para ustedes. Exacto, volver a cuento de Marilena Morán. Sí, si alguien de aquí en la sala también tiene alguna pregunta, también. Vale. Por supuesto. yo quería agradecer a Ruby, primero
porque me hizo revivir muchos cuentos que cuando yo comencé a leer y escribir realmente me parecían mágicos. Cuentos de Silda, cuentos de Liliana. Y segundo, porque tu selección no obedece a otro criterio que tu selección y tu gusto. Porque lo que demuestra esta selección es que hablar de escritura femenina, hablar de escritura feminista, hablar de escritura de exilio, que es una forma horrible de definirlo, esos son clichés y que cuando uno habla solamente de literatura, y tú ya lo has hecho una vez cuando existe esa selección del 21, cuando el 21 estaba en sus comienzos. Me gusta que lo haces así y te quería agradecer. Gracias a ti, Crina. La verdad es que como yo no soy especialista en literatura femenina, es decir, ni en crítica feminista, yo solamente me planteé y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues yo quiero hablar de unos cuentos que me parecen excelentes, de unas excelentes escritoras, y mi criterio es solamente si son, cómo son como literatura. Es decir, no puedo impostar una teoría para esto. Entonces, eso podrá tener unos límites, pero son los límites que me siento, me parecen naturales para lo que yo hago. Porque mi perspectiva no es la de un profesor tampoco, ni la de un teórico, sino la de un escritor hablando de escritores. En este caso de escritoras. Pero es solamente una relación es como sentarnos a hablar de literatura, pues, sin cerveza, pero más o menos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, aquí están haciendo una ¿Comentar? pregunta aquí en la Ujú. sala. Me están haciendo una pregunta en la sala, Marisol. ¿La podrías repetir para que la Sí, escuchemos? no la han terminado, ya va. Ah, perdón. La verdad es que yo me estuve preguntando eso, dije, bueno, debería haber un rasgo común y sin embargo me es muy difícil determinarlo, que hay un rasgo común. Siento que hay un rasgo que es común a todos los escritores, que hay mucha búsqueda en el lenguaje. Sí, siento que hay una verdadera preocupación por el lenguaje. Me preguntan si hay un rasgo común en estos autores. Yo lo que Ujú. siento como rasgo común es la preocupación por el lenguaje, pero no es una preocupación que dé una sola respuesta. Y eso es lo que me parece interesante. Es una preocupación por el lenguaje que obtiene múltiples respuestas y eso es lo que me parece realmente interesante. Cuando hicimos 21 del 21, que eran 21 cuentos de 21 autores, publicados en los primeros años del siglo XXI, eh, había 11 hombres y 10 mujeres. No se buscó ninguna representatividad, yo no busqué representatividad, ni busqué equilibrio tampoco. Yo busqué 21 cuentos que me gustaran. Y tuve que declararlo así en el prólogo. Pues 21 cuentos que me gusten. Si es que yo soy el que estoy haciendo la selección, pues busco 21 cuentos que me gusten. Cuando obtuve esos 21 cuentos que me gustaban, eran 11 hombres y 10 mujeres. Entonces, se tendió hacia una media natural, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo común para mí sería eso, porque no hay un único tema, y los temas que hay no están abordados de la misma perspectiva, de una única perspectiva, así que no, sí, no. Si hay alguna cosa más, porque yo creo que tenemos... ¿Alguna otra pregunta que haya por parte de los participantes? Si no, vamos a tomarnos unos minutos para escuchar a Camilo Mora, nuestro
coordinador de la maestría en literatura latinoamericana del Caribe de la ULA en San Cristóbal, que nos va a compartir una información de divulgación. Te escuchamos, Camilo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Marisol García, por llevar la coordinación de este seminario tan importante. Ya tiene más de 1 año y medio desarrollándose de forma regular. Y especialmente también queremos agradecer al profesor Ruby Guerra, el escritor, por esta interesante presentación sobre las escritoras de este siglo XXI venezolanas. Queremos aprovechar la oportunidad de invitarlos a las participantes y participantes que están allí para enviar trabajos a las revistas Contexto de Estudios Literarios, que está escrita a la maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, y por supuesto también a la revista Bordes de Estudios Culturales, que está escrita a este grupo de investigación y que también se encuentra alojada, ambas revistas, en la plataforma Saber ULA de la Universidad de los Andes. En el caso de Contexto, estamos recibiendo trabajos hasta el 31 de julio para el siguiente número que se publicará a comienzos del año 2025. Y Bordes, pues permanentemente estamos recibiendo trabajos, bien sea en el área del arte, de la literatura, de la psicología, la sociología, especialmente aquellos trabajos que son transdisciplinarios y que son bien recibidos en nuestro grupo de investigaciones. Gracias, Marisol, gracias a todos los participantes por esta permanente participación y bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a Ruby por la excelente exposición, por animarnos a conocer a nuestras cuentistas venezolanas, a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo este hermoso momento de divulgación literaria. Y quiero cerrar anunciándoles que el próximo 29 de mayo tendremos un homenaje a la poeta venezolana Millo Bestrini. Así que nos vemos dentro de un mes. Feliz tarde y gracias. Feliz tarde, muchas gracias a ustedes. Gracias a la Casa Ramos Sucre por alojarnos. Gracias a Luis Cova por la asistencia técnica, muy importante.